amor. Y esta renuncia por amor fue muy popular en Venezuela porque además se trataba de un ídolo del momento. Hablamos de Carlos Mata, quien entre el 86 y el 88 fue el gran protagonista de Cristal y la Dama de Rosa, que fueron número 1 en el mundo. Carlos Mata también era muy exitoso en el mundo de la música, con 8 discos para el momento, pero en alguna oportunidad decidió, vamos a ponerle pausa a esto porque por amor necesito escapar. Para hablar de ese momento en el que Carlos Mata lo dejó prácticamente todo, aunque ya ha vuelto al mundo de entretenimiento, vamos a saludar a Carmela Longo, quien es periodista justamente del arte y el espectáculo. Bienvenida, Carmela, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, un gusto conversar contigo. Chicas, buenos días, gracias por la invitación y bueno, estamos aquí entonces para conversar. Esto parece trama de otra novela, pero se trataba de la vida personal de este protagonista ídolo de la generación, Carlos Mata. Por amor tuvo que desaparecer para intentar salvar su matrimonio. ¿Cómo se tomó entre el público venezolano esta desaparición de las pantallas de Carlos Mata? Bueno, primero hay que para quienes nos están escuchando que no recuerdan o eran muy chiquitas, como seguramente eran ustedes también, Carlos Mata se casó, era el galán del momento, era quizás el soltero más codiciado del mundo del entretenimiento venezolano para ese momento, y se enamoró de Marlene Maceda, que era también una joven top model que empezaba en el mundo de la televisión y de los comerciales en Venezuela, y era algo menor que él. Entonces, en ese momento, cuando trasciende su romance primero y después vino el matrimonio, entonces, bueno, te imaginarás, en aquel momento, estamos hablando de mediados de los años 80, bueno, aquello fue casi que un escándalo, ¿no? Por la diferencia de edad y todo eso. Sin embargo, ellos demostraron madurez, se casaron, nació su primer hijo, después nacieron dos hijos más y se veía como una pareja sólida. ¿Qué pasa? Que como les dije, Carlos era el galán del momento y eso lo llevó también a ser una figura no solamente en Venezuela, sino en el exterior. Y como cantante, que la música quizás, bueno, él recibió muchas críticas porque si no cantaba bien, que si desafinaba, etcétera, lo que fuera. Lo cierto es que la música era una de sus pasiones y él supo aprovechar eso y ligarlo con el éxito, sobre todo de Cristal en Europa y en otros países, y entonces tuvo esa carrera vertiginosa. Y él, obviamente, por esos mismos compromisos, él casi no paraba en su casa. Entonces comenzó esa disyuntiva entre el éxito laboral, todo lo que aquello conllevaba, las giras, más proyectos, más discos, más grabaciones, más cosas, y la vida familiar, que bueno, en su casa lo reclamaban. Entonces esa renuncia, entre comillas, que él hizo durante un buen tiempo, creo que más de 10 años, fue por amor, más que solamente a su esposa, que por supuesto era el pilar fundamental para tratar de mantener aquella relación todavía unida, a su familia, a sus hijos, porque sus hijos también le reclamaban que casi no estaba en su casa, ¿no? Entonces, bueno, él tuvo que sopesar y entre la vida familiar y el éxito profesional que había sido avasallante, y bueno, él decidió por eso. Sin embargo, las cosas no resultaron y al final terminaron separándose él y Marlene Maceda, bueno, y ahora cada quien está con una nueva pareja. Él se casó hace ya también algunos años con otra venezolana y bueno, cada quien vive su propia vida, ¿no? Pero a veces esos cuestionamientos de si lo hice y tuvo éxito, si fue una buena decisión, si no fue una buena decisión, queda siempre allí latente, ¿no? Pero más allá de que fuera mala o buena decisión, bueno, es una decisión individual. ¿Cómo se veía eso en momentos en que no había lo avasallante de redes sociales, sino esperar una revista o esperar la publicación de un periódico para saber qué pasó con este hombre que ya no aparece más en telenovelas? ¿Cómo era el día a día quizás de programas de entretenimiento para saber qué fue de la vida de Carlos Mata? Claro, lo que pasa es que así como tampoco no había redes sociales ni nada de eso, solamente estaban los medios, digamos, impresos, las revistas de farándula y uno que otro segmento en los canales. Tampoco había un programa como los hay ahora dedicado solamente a la parte de espectáculos. Pero aparte de todo eso, el ritmo de los medios venezolanos, sobre todo de la televisión, porque Carlos Mata sin duda fue un ídolo de televisión, también era muy avasallante.
Entonces tú no salías de un éxito de un artista o de una producción o de un disco para meterte en otro. O sea, recuerda que en los 80 y los 90 fue lo que muchos llaman la época dorada de la televisión. Otros prefieren decir que fue más hacia los 70 donde estuvo la novela cultural. Pero el tema que de la música, sobre todo que se desarrolló en Venezuela después de aquel famoso Viernes Negro, fue muy importante. Y por eso es que arrastró a muchas figuras que quizás no tenían las mejores cualidades vocales para cantar, pero sí tenía mucho carisma, que es algo que Carlos siempre ha tenido. Uh-huh. Porque yo no sé si ustedes han tenido en alguna oportunidad, ocasión de compartir con él en persona. Es un tipo encantador, es un hombre súper simpático, súper amable, caballeroso. Entonces, claro, él tenía ese ángel que quizás le faltó a otros que también intentaron suerte en el canto y no lo tuvieron. Pero él sí, porque él además se rodeó también, él estaba en ese momento en Sonográfica, que era una de las dos grandes disqueras venezolanas de la época, y se rodeó con todo un equipo de producción que le hizo un discazo, que tú podías cuestionar si de verdad la voz era buena o no, si afinaba o desafinaba, pero el disco era un discazo, como producción musical era muy buena, entonces eso también se apreció. Y si tú a eso lo unes con el éxito que fue Cristal, porque recordemos que Cristal fue en su momento la telenovela latinoamericana, ni siquiera solamente venezolana, sino la latinoamericana más importante del mundo y la que batió récord en España, que fue donde básicamente él tuvo su gran éxito, ¿no? Entonces, uno como que no lo extrañaba tanto cuando ya empieza no sé cómo llamarlo para no llamar de caída, pero sí como cuando empieza el mundo de la televisión venezolana en picada, uh-huh. Es cuando uno dice, ¿y dónde está Carlos Mata, vale? ¿Verdad que Carlos Mata tiene tiempo que no aparece? Entonces, claro, quizás como él tampoco vivía en Venezuela, no era tan fácil saber qué era de la vida de Carlos Mata, qué era lo que estaba pasando con él, hasta que él mismo se atrevió a comentarlo cuando regresó a finales de los 90 a la televisión venezolana. ¿Cómo fue ese regreso, Carmela? Mira, es lo que te digo, Carlos puede irse y venir todas las veces que él quiera. Cuando llega siempre va a generar buenas noticias precisamente por ese ángel que él tiene. Entonces, bueno, imagínate, él reaparece en la televisión, claro, ya obviamente no era aquel galán que uno recordaba de Cristal, de La Dama de Rosa y de todas esas novelas, pero seguía manteniendo como actor su calidad interpretativa, porque eso sí es verdad que nunca estuvo en cuestionamiento, y esa capacidad no solamente para los papeles dramáticos, que es algo importante, sino también para hacer los papeles, no sé si eran humorísticos, pero sí que eran un poco más característicos, ¿no? Entonces hay uno lo puede ver en una serie de telenovelas que han sido desempolvadas en los últimos 2 años, precisamente por eso que de esa picada, por no llamarlo, de esa caída en picada, por no llamarla de otra forma, que tuvo lamentablemente el medio televisivo venezolano, y tú ves que en unas hace unos papeles donde apela más al humor, más a otras cosas, y en otros unos papeles donde apela más al drama, y en los dos la gente lo aplaudió, ¿no? Entonces, además, bueno, él siempre también fue una persona muy abierta, y bueno, cuando se le preguntaba que cómo estaba su vida personal, él quizás no daba como muchos highlights, o sea, no entraba mucho en profundidades, pero bueno, sí decía que estaba solo, estuvo acompañado, o sea, lo que fuera, hasta que finalmente compartió cuando se casó nuevamente. Que por cierto, Carmela, hay una entrevista que está reseñada en El Comercio de Perú y dice así: ella me pidió que lo dejara todo por amor, y si hoy considero que fue absolutamente egoísta, entonces, en aquel momento, yo subía a los aviones escondido en las lágrimas porque sabía que durante 1 mes y medio podría no ver a mi hijo. Entonces nos fuimos a Nueva York a no hacer nada, y la gente se preguntaba, ¿dónde está? Lo secuestraron, pero era necesario que yo desapareciera. Aún así, mi hijo mayor, que hoy tiene 31, me dijo: sé que yo te suplicaba que no te fueras, pero una cosa es dar la vida para salvar a quien amas y otra
es regalar tu vida. En todo caso, se trata de una decisión personal. Y muy dura. Y muy dura porque también el tener hijos y no poder verlos durante meses, bueno, debe pegarle a cualquier persona. Pero Carmela Longo es nuestra invitada, es periodista de farándula, está en Últimas Noticias, que por cierto, hablabas del carisma que tiene Carlos Mata. Yo recuerdo uno de los especiales que tenía César Miguel Rondón, de Ellos que se conocen tanto, lo hizo con Guillermo Dávila y la verdad fue todo un ejercicio de desparpajo de ambos y de humor que dieron durante una media hora de conversación. Ese especial está, por cierto, en mundour.com si lo quieren revisar. Porque además ellos dos tienen una muy estrecha amistad precisamente de esa época, de esa generación de oro de la televisión de los 80, en el que las producciones de telenovelas tenían no solo un éxito rotundo en nuestro país, sino ya como comentaba Carmela, también triunfaban en el exterior. Si bien Carlos Mata ha participado en 25 novelas que han sido transmitidas en unos 60 países, hoy ¿sigue dedicado a la industria del entretenimiento? Él está afincado básicamente en Miami, que es donde vive, pero ha hecho telenovelas en México, ha hecho incluso participaciones especiales en estos seriados que ahora se transmiten en streaming, y ha hecho mucho teatro también. Y bueno, hace unos años también retomó la música. Entonces, lamentablemente no ha vuelto a Venezuela porque no se han hecho más producciones que lo han requerido. Sin embargo, en una de esos rescates recientes de viejas telenovelas que se vio en La Viuda Joven, él era el papá de uno de los coprotagonistas de la historia, era un detective, y ahí se ve eso. Pero que yo quería atajar un momentico el comentario de Guillermo y él, porque voy a buscar el programa, porque eso ha debido ser súper divertido, porque Guillermo es igual, es una personalidad básicamente muy parecida a Carlos Mata, y también a él lo acusaban de que no cantaba nada, de que no era buen cantante y no sé qué, pero era el galán del momento. Y es lo que te digo, en aquel momento no solamente estaban ellos dos, estaba Víctor Cámara, estaba una serie de actores que se peleaban, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, el gusto del público. O sea, a ti no te daba tiempo porque Guillermo también estuvo un tiempo desaparecido por un lío judicial que tuvo con su disquera de ese momento, y se tuvo que ir incluso se tuvo que ir a Puerto Rico durante una época. Entonces, pero eso tú te enterabas era cuando él volvía, que tú decías, oye, ¿verdad? Tengo tiempo que no sé de Guillermo Dávila, o tengo tiempo que no sé de Carlos Mata, precisamente por eso, porque no había redes sociales. Además, yo no incluso ahora en los tiempos de redes sociales, ellos no son como muy dados a compartir su vida privada, ¿no? Y quizás, también, Carmela, porque teníamos una industria que ponía un protagonista cada 2 años, cada 2 meses, con mayor bullpen. Pero es que además recuerden que en esa época se producían, cada canal hacía por lo menos 4 novelas simultáneamente, porque iba una a las 2, una a las 7 y una a las 9 de la noche, a veces no a las 7, sino a las 9:10 de la noche. Además, y eran todas telenovelas que se hacían en el momento. Entonces, si tú tenías 4 telenovelas al aire, tenías que tener por lo menos 4 parejas protagónicas. Además de eso, tenías mediciones de audiencia y se peleaban el horario prime. Exactamente. Entonces, la novela que no funcionaba, ¡pum!, para abajo. La sacaban del prime time y la ponían en un horario más que no importaba, porque ellos, entonces, claro, casi que los protagonistas, hombres y mujeres, me refiero, tenían que hacer cola para ver cuándo les tocaba a ellos en el turno, porque eran muchos, era una industria que se movía muchísimo, que además tenía mucha demanda afuera, porque las telenovelas venezolanas, esa puerta que abrió Cristal, porque Cristal fue quizá como la más notoria, la que más bulla hizo, pero hubo grandes producciones venezolanas. Cassandra es una telenovela venezolana, no solamente venezolana, es la telenovela que tiene el récord Guinness de más versiones en el mundo, o sea, en idioma me refiero, que se dobló a más lenguas. Entonces, no solamente era Cristal, eran una gran cantidad de telenovelas que hacía Venevisión, que hacía Radio Caracas Televisión, que necesitaban alimentar un mercado internacional que, bueno, lamentablemente también se perdió. Bueno, Carmela, muchísimas gracias por habernos acompañado a darle forma a este 5º capítulo del seriado dedicado a esas renuncias por amor, hablando de esta que toca el mundo del espectáculo, de la televisión y el entretenimiento en nuestro país, de ese galán, que lo sigue siendo todavía hoy con el paso de los tiempos, Carlos Mata. Y
de verdad recomendado. Ellos que se conocen tanto, Guillermo Dávila y Carlos Mata. Eso es carcajadas garantizadas del primer minuto hasta el último. MundoUR.com. Los dos son muy divertidos. Los dos son muy divertidos. Chicas, de verdad un gusto conversar con ustedes. Un abrazo. Gracias a Carmela Longo, periodista del entretenimiento y está en Últimas Noticias y también muy activa siempre en Twitter. 10:39, momento de hacer publicidad.